Hola amigas, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal de Todo en Crochet. Yo soy Mari Rolón y el día de hoy te traigo esta preciosa propuesta, un suéter tejido muy pero muy fácil, muy elegante y que pueden utilizar tanto adultos como jovencitas, como lo pueden ustedes observar. Así es que te voy a invitar a tejerlo. Esta es la parte número 1 y la puedes tejer en todas las tallas. Así es que te dejaré indicaciones, como siempre, lindo, fácil. ¿Me acompañas? Comenzamos. Parte 1. Y recuerden, la parte número 2 se las dejo abajo en la descripción. Te espero. Voy a utilizar para esto Nené Suave. Es un número 3, 4.5, 4 milímetros y medio. Comenzaré en esta ocasión tejiendo 1, 2, 3 cadenas. Voy a acercarlo un poquito más. Me voy a pasar a mi primer cadena y vamos a tejer un punto alto alargado. 3 cadenas. Voy a pasar aquí donde se juntan los dos puntos y tejo un punto alto alargado. Nuevamente repetimos proceso, tejemos 3 cadenas, paso de lado a lado donde se juntan los puntos y tejo punto alto alargado. Vamos por la última vez, hacemos 3 cadenas, paso de lado a lado y tejemos punto alto alargado. Quiero mostrarles, cada quien le va a hacer el contorno de la cabeza de la persona a quien se lo van a tejer. Si es una recién nacida, le haces el contorno. En esta ocasión vamos a hacer cuánto mide la cabeza de la persona. Eso es lo que le vamos a dejar. Sí, es lo que vamos a dejarle, pero sobre la cabeza. Y en este caso yo he dejado 22. Voy a dejarlo aquí. Son 22 motivos los que yo dejé en esta vez. Voy a cerrar así. Voy a acomodar este. Asegúrense de que quepa por tu cabecita, ¿ok? Voy a pasar aquí a la mitad. Y hago un punto deslizado. Ahora voy a levantar 1, 2, 3 cadenas y dentro de este espacio voy a empezar a tejer 2 puntos altos. Me voy a pasar aquí y tejemos 3 puntos altos. En este mismo espacio voy a hacerle el número 4, así. En el que sigue hago 3. Y en el que sigue 4 puntos altos. Voy a poner este aquí para que lo vean. 3, 4, 3 y 4. Hasta completar toda la vuelta. Una vez terminada mi vuelta, pueden ver 4, 3, 4, 3, 4, 3 y 4. Voy a cerrar con un punto deslizado, una cadena y cortamos. Voy a tomar el siguiente color. Vamos a iniciar aquí donde finalicé. Paso, cruzo, una cadena, un punto bajo,
Me voy a pasar al punto que sigue, punto bajo, llevo 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento hasta completar toda la vuelta. 1, 2, 3 y un aumento. Al finalizar, voy a cerrar con un punto deslizado en el primer punto. Ese es el último punto que tejí. Miren, porque si eres principiante muy probablemente puedas confundirlo con el deslizado. Ahí está el último punto. Deslizo una cadena. Voy a tomar aquí mismo donde cerré la mitad de la cadena. Queda un poquito apretado, pero sí se puede. Y hago punto bajo, punto bajo, punto bajo y punto bajo, tomando solo la mitad de la cadena hasta completar toda la vuelta. Completo. Aquí finalizo donde está el marcador. Tomo la mitad, cierro y aquí cierro con un punto deslizado. Aquí ya cerré con el punto deslizado. Iba a cortar, pero no, yo creo que lo voy a dejar así y voy a incluir el otro color y ya después lo corto, ¿va? Vamos a pasar. Llevo la hebra hacia atrás, tejemos 1, 2 y 3 cadenas. Ajustamos aquí. Voy a llevar esta hebra para perderla y voy a pasarme este punto sin tejer, y en este que sigue tejo un punto alto. Este no va a contar. Voy a regresar. Esta hebra se queda aquí y la que voy a perder es esta. Voy a regresar a este punto que pasé, donde ya tengo las cadenas, y ahí tejemos punto alto. Me voy a pasar este punto sin tejer y en el que sigue un punto alto y regreso por el punto anterior. Paso, tejo un punto alto. Yo creo que este lo voy a perder más tarde porque no me está gustando cómo se ve. Punto alto y regreso por el punto que pasé. Paso, punto alto y regreso por el punto que pasé. Completo la vuelta. Una vez terminada mi vuelta, yo voy a hacer el cierre aquí donde está el punto, pero voy a subir el color blanco y voy a hacer un punto deslizado. Este se va a quedar aquí. Yo voy a tejerle en esta ocasión una cadena. Voy a pasar este punto sin tejer y tejo el punto alto y regreso por este punto que pasé sin tejer y tejo punto alto. Paso, tejo este punto y regreso por el punto que pasé sin tejer, punto alto. Paso, en relieve, punto alto y regreso por el punto que pasé sin tejer.
y en relieve tejo el punto alto. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda la vuelta. ¿Ya te diste cuenta que es muy fácil de tejer? Y luce muy bonito. Completo la vuelta. Ya he terminado la vuelta. Voy a cerrar aquí donde tengo el punto con un punto deslizado. Y aquí voy a hacer el cambio de color. Paso, hay que ajustar aquí esta parte. Hago una cadena y dentro de este espacio voy a empezar a tejer un punto bajo. Punto bajo. Punto bajo. 1, 2, 3 y hago un aumento y vuelvo a repetir 1, 2, 3 y hacemos un aumento. Esto hasta completar toda la vuelta. 1, 2, 3 y un aumento. Como yo fui perdiendo este pedacito de material, voy a tirar un poco y voy a cortar. Y voy a continuar tejiendo toda la vuelta. Una vez terminado, coloco marcador si eres principiante y vamos a cerrar aquí con un punto deslizado. Una cadena en este mismo espacio. Tomo la mitad de la cadena, punto bajo, punto bajo y punto bajo hasta completar toda mi vuelta. En esta vuelta no hacemos aumentos, solamente un punto bajo por cada espacio. Aquí ya para finalizar, punto bajo, deslizo y vamos a tejer este color que es el inicio. Aquí vuelvo a cruzar, ya saben, y tejemos 1, 2 y 3 en este espacio. O lo dejamos, miren, mejor lo voy a dejar con una cadenita, me gusta más con la cadena, y aquí hacemos un punto bajo, ajustamos y una cadena. El color blanco aquí lo dejamos, nos vamos a llevar el color salmón y tejemos un punto alto por cada espacio hasta completar toda la vuelta. En esta ocasión no va a haber aumentos ni disminuciones, solamente así, un punto por cada espacio. ¿Completo? Aquí para finalizar voy a hacer el cierre aquí donde está la cadena. Dejo un punto deslizado para que no se vea, miren, donde comenzamos parece también un punto alto. Y aquí ajustamos, hacemos una cadena y volvemos a cortar. Y bueno, aquí amigos, lo que vamos a hacer es, vamos a repetir esta secuencia. Vuelta 1, que es esta, y luego vamos a hacer esta de aumento 2, sin aumento. Estas dos vueltas, aumento, sin aumento, y volvemos a la vuelta número 1, ¿sí? Entonces, si se fijan, el único material que no he cortado yo es el color blanco. Aquí paso una cadena, comienzo a tejer mi punto y aquí tejo el que sigue
2, 3 y vuelvo a aumentar. Mismo proceso que aquí. Voy a ir repitiendo tanto como lo necesite, ¿sí? Así es que voy a aumentar y en un ratito más regreso. Quiero mostrarles, amigas y amigos, miren ya el largo que tiene, ya llegó aquí a la mitad del busto, ¿sí? Entonces yo creo que con 3 aumentos es más que suficiente. Ahí en casita tú le puedes dejar un poquito más o yo lo voy a dejar hasta aquí, ya está a la mitad del busto, que es debajo del brazo, de la sisa. Vamos a continuar. Bien bonita que está quedando. ¿Tú qué opinas? ¿Me dejas un me gusta para este video? Yo espero que sí.